Estas fueron las graves denuncias que hizo en semana antes morir el general Ricardo Díaz contra el gobierno Petro. Habló de presiones y coimas. En una entrevista con Semana, el ex viceministro de Defensa decidió contar todo lo que sabía. El general Ricardo Díaz falleció este lunes 22 de abril, al parecer, por problemas cardíacos. El ex viceministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro había levantado su voz para denunciar las irregularidades que había visto en su paso por el poder. En una entrevista con Semana, Díaz no había guardado detalles de lo que había vivido en ese cargo y había hablado de las presiones que había alrededor de negocios millonarios y de temas espinosos. Bueno, gente, se confirma, gente, otro asesinato. Hoy se confirma la muerte del general Díaz. Solamente, gente, porque este denunció a Gustavo Petro y a Verónica Alcocer, donde se estaban robando la plata de las fuerzas militares. Hay que recordarle al pueblo, hay que recordarle al pueblo colombiano. Este general apoyó al guerrillero Gustavo Petro. Fue engañado por este asesino criminal y terrorista. El general Díaz creyó en las promesas de Gustavo Petro y Francia Márquez. Estando allí, aliado con ese asesino, se dio de cuenta que Gustavo Petro era una rata, era un criminal. La esposa de este asesino se estaba robando los recursos de las fuerzas militares y estaba haciendo, gente, negocios, estaban comprando helicópteros viejos para ellos poderse robar la plata. O sea, comprando helicópteros viejos bien baratos y a Colombia los vendían bien carísimos. Estas son las ratas que hoy están descubiertas. Hoy, sorpresivamente, gente, muere el general Díaz. Recordemos que el general Díaz estuvo el domingo en la marcha, arrepentido de haber apoyado a este asesino terrorista. El general Díaz era un petrista. Creyó en el guerrillero y en Francia Márquez. Después de estar al lado de estos asesinos, se dio de cuenta que estos eran unas ratas. Hoy se confirma la muerte de este general. Están diciendo que fue un infarto, pero recordemos, el guerrillero Gustavo Petro ha mandado asesinar a todos los testigos que saben lo que esta rata criminal está haciendo. Hoy sorpresivamente muere este general. Gente, recuerden no recibirle nada a nadie. Gustavo Petro está mandando a asesinar a la gente. No ir a los hospitales porque en los hospitales hay orden de asesinar al pueblo colombiano que está en contra de estos asesinos criminales. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Gustavo Petro fue el autor del asesinato del coronel Dávila. Lo hicieron pasar por un suicidio y hoy, sorpresivamente, gente, muere un principal testigo donde él cuenta que fue sobornado con 700 millones. Aquí la fiscalía corrupta y criminal no hizo nada. Verónica Alcocer antes lo denunció y acá la fiscalía no hizo absolutamente nada en contra de Verónica Alcocer. Está muy raro esta muerte. La fiscalía tiene que investigar este asesinato porque hoy es otro asesinato de Gustavo Petro a un principal testigo que sabía todo el plan criminal. Estas fueron las graves denuncias que hizo en semana antes morir el general Ricardo Díaz contra el gobierno Petro. Habló de presiones y coimas. En una entrevista con Semana, el ex viceministro de Defensa decidió contar todo lo que sabía. El general Ricardo Díaz falleció este lunes 22 de abril, al parecer, por problemas cardíacos.
El ex viceministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro había levantado su voz para denunciar las irregularidades que había visto en su paso por el poder. En una entrevista con Semana, Díaz no había guardado detalles de lo que había vivido en ese cargo y había hablado de las presiones que había alrededor de negocios millonarios y de temas espinosos. En su testimonio habló de la primera dama. Díaz le contó a Semana que decidió hablar, tras su salida a marchas forzadas del ministerio. Mi decisión obedece a que en su momento acompañé al presidente Petro en un proyecto político en el cual creí. Había cosas en común como la estabilidad de los militares, combatir la corrupción en las fuerzas, trabajar por el bienestar de las tropas y, sobre todo, la institucionalidad y asegurar el compromiso de las fuerzas con la democracia, dijo. Y agregó que estaba arrepentido de haber creído en el proyecto político del primer mandatario. Hoy pienso que haber apoyado un proyecto donde lo que se dijo no se cumplió, sí da para arrepentirme. Pensé que era un proyecto viable para el país y para las fuerzas militares, agregó. Aseguró que manejó un presupuesto de 52 billones de pesos. En el ministerio, la parte académica de las fuerzas militares, el bienestar, la alimentación de las tropas, las dotaciones y que tenía la misión de garantizar la defensa y la seguridad del país con las unidades orgánicas del Comando General de las Fuerzas Militares. Fue en esa tarea que se dio cuenta de que no todo era transparente. La primera alerta de corrupción que enfrentó fue en un contrato millonario para la adquisición de unas aeronaves. Cuando recibí el viceministerio, se me habló de la necesidad de adquirir unos helicópteros como soporte logístico para el helicóptero presidencial y 2 helicópteros para iniciar el reemplazo de la flota de helicópteros U-1N, que tienen unos 60 años de uso. Me hablaron de 3 helicópteros que había ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. Desde el principio se empezaron a presentar presiones. Aseguró que se trataba de un país árabe y que su representante había comprado unos helicópteros de fabricación italiana de la empresa Leonardo y decidió vender 3 de las mismas especificaciones del helicóptero presidencial. Estos habían sido ofrecidos a la Fuerza Aérea, según su narración. Las presiones fueron de personas que se presentaron vinculadas con el gobierno, ofrecieron dádivas para que se tomara en consideración la compra de los helicópteros, dijo. Y en ese negocio, le ofrecieron una coima. Me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas 3 aeronaves, dijo enfático. Sobre ese asunto entregó detalles. Aseguró que la persona de contacto fue el coronel Eduardo Mejía. Él se me acercó, me dijo que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador de Colombia en Venezuela en ese momento, Armando Benedetti, y con Camilo Torres Méndez. Este último es una persona que me mencionó el señor coronel Mejía, que trabaja en una empresa denominada Force, una empresa que tiene sede en Colombia, es extranjera y ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las fuerzas militares desde 2020. Él tiene un cargo directivo en esa empresa. Mejía también dijo que él trabajaba con Ángela Benedetti, la hermana del señor embajador. Esa fue la información que me suministró el coronel Mejía. En ese aspecto Díaz mencionó a Verónica Alcocer. Mejía me dijo que la primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa. Él dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. Eso me pareció muy extraño porque no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Además, es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea. Pero el coronel sí fue muy claro en decir que había interés de la primera dama de que se compraran esos helicópteros, agregó. La primera dama tomó medidas judiciales frente a esas afirmaciones. En noviembre del año pasado, fracasó la conciliación entre ella y Díaz.
Alcocer le solicitó una retractación a Díaz, pero él se negó a dar un paso atrás en lo que le dijo a Semana.